Pasa a vosotros, hermanos. Agradezco tus palabras en la oración. Gracias por tus deseos, Andresito. Mis hermanos, tenemos la oportunidad nuevamente de poder dirigir estas palabras. Sean, pues, de consuelo en nuestra vida. Es mi deseo. Mis hermanos, si van ustedes, por favor, a Primera de Corintios, en su primer capítulo, si son tan amables de abrir ahí su escritura. En Primera de Corintios 1, algunos textos muy conocidos, muy conocidos de nosotros, mis hermanos, que quisiera revalorar algunos aspectos ahí marcados. No podríamos olvidar, mis hermanos, que el ambiente en el que fue escrita esta carta, la época, es importante para que nosotros valoremos también nuestra situación. Siempre he dicho, mis hermanos, que déjenme expresarlo en términos humanos. Lo voy a decir así. Nosotros hemos tenido mucha suerte de nacer en esta época. Esta época, a pesar de todos los males que hay, la verdad es que hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, se ha platicado en otros momentos entre nosotros, que por ejemplo la esperanza de vida allá en la época en que se escribe a los Corintios era de 40 a 45 años, exagerando, mis hermanos. Eso significa que la gran mayoría de los que estamos por aquí, perdón, ya les dije viejos casi a todos, la verdad es que hay jóvenes entre nosotros, ya deberíamos estar muertos, mis hermanos. Sobreviviría muy poca gente en aquella época. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por el avance de la medicina. Gracias a la medicina, mis hermanos, pues aquí estamos algunos. Y a eso es a lo que yo le llamo suerte. En aquella época, mis hermanos, no había realmente clases sociales como las hay hoy. En aquella época, o se era muy rico, eran ricos y pobres, nada más. Y la gran mayoría, créanme, yo sé que ustedes coinciden conmigo, nacían pobres. Y eso significaba, mis hermanos, una vida terrible. Una vida que realmente, de momento, nosotros no la conocemos, la desconocemos. Y creemos, yo me he encontrado con jóvenes que creen que siempre ha sido como en esta época. Y de momento cuando veo esa concepción, digo, qué terrible confusión. Gracias a nuestro Dios estamos en este tiempo, mis hermanos. Y hoy algunos de nosotros nos damos hasta el lujo de entender las palabras de Dios, las palabras de su palabra, de una forma, yo la llamo equívoca, torcida, porque, por ejemplo, la Escritura nos habla, mis hermanos, de tribulación y angustia en la vida del creyente. Y hay veces que esas palabras no son valoradas en el sentido en el que son dichas en la palabra. La tribulación y la angustia, por ejemplo, son dichas cuando el hombre de Dios vive el evangelio. Es decir, hay que sufrir por vivir el evangelio en todas sus formas. No sufrir precisamente porque pues la esposa, vamos a decir así, la esposa se me fue, o me quedé solo, o alguna situación material difícil. Sí, claro, está incluido en un listado que pudiéramos hacer, mis hermanos. Pero si no está ligado a la vida del evangelio, mis hermanos, realmente estamos saliéndonos del entorno
el entorno de las escrituras. Estamos hablando pues con aquellos, o sea, entre nosotros, como aquellos que hemos entendido que la vida cercana al Señor Jesús, la vida cercana al Evangelio, a nuestro Dios, trae sufrimiento al hombre. Y fíjense que lo que vamos a leer aquí en 1 Corintios, que usted lo conoce, dice el versículo 27 y 28, hace una descripción, discúlpeme hermana, a lo mejor alguno de ustedes se ofende, yo espero que no, te está describiendo a ti y a mí. Primero a mí y luego a ti. Dice ahí que nosotros fuimos escogidos porque fuimos lo necio del mundo. Es decir, muchos de nosotros caemos en esa descripción. Somos necios delante de nosotros. Y a lo mejor por ahí, me recuerdo en una congregación, un joven se levantaba y dice, hermano, ¿y cómo explica usted mi crecimiento en el mundo? Yo soy gerente de esto y de aquello más en la empresa. Pues le pedí trabajo de inmediato, hermano, y no quiso. Y entonces dije, bueno, ¿cómo podemos aplicar ahí tu desarrollo en la empresa? ¿No? ¿A qué se debe? Parece que tú no te consideras un necio delante de nuestro Dios, sino una persona muy sapiente, muy hábil para vivir esta vida y para salir adelante, e intuyo que saliste adelante, sin tener muy en cuenta la presencia y el apoyo de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Realmente la descripción que está aquí describe a muchos de nosotros. Nuestro Dios escogió, como dice la palabra, lo necio del mundo, pero nos escogió con un fin. ¿Por qué nos escogió? Para avergonzar. Nosotros a quién tenemos que avergonzar, mis hermanos. A los sabios. Aquellos que obviamente son triunfadores natos de esta vida, que han basado su éxito en sus habilidades, en sus destrezas, en sus conocimientos, en su experiencia, y que han sabido dominar a su manera los elementos y los recursos con los que le han llegado a su vida y lo han hecho muy bien. Aquellos que saben los misterios de la vida y del universo, aquellos que conocen precisamente detalles que ustedes y yo no conocemos. Nuestro Dios nos ha escogido para avergonzarlos. Y también sigue diciendo la palabra que escogió a lo flaco del mundo. Claro, yo estoy gordo y soy gordillo, diría, pues no, esa descripción no me queda, por flaco deberíamos entender a aquellos que mantienen una debilidad, una desventaja o varias desventajas respecto de la mayoría de los hombres. Nuestro Dios nos escogió por ahí. Y también a los débiles de este mundo que escogió nuestro Dios, también nos llamó para avergonzar ¿a quién? A los fuertes de este mundo. Es decir, somos llamados a una misión especial en este mundo, pero lograrla, mis hermanos, requiere obviamente conocer de nuestro Dios, pero ubicarnos en el mundo de nuestro Dios. Y esa ubicación, mis hermanos, debe de pasmar a los fuertes, a los sabios, aquello que el mundo ha construido, que nos ha dicho cómo debe de ser. Si ustedes van a 2 Corintios capítulo 4, por favor. Allá en 2 Corintios 4, vamos a encontrar también algunas palabras que conocemos de toda la vida, mis hermanos. Algunos han dicho que Pablo se hacía menos. Hay psicólogos, hay gente ahora de la psicología, también de la psiquiatría, que han hecho análisis de los personajes bíblicos.
Y encuentran en ellos, al menos en el lenguaje en el que expresan o en que está escrita la palabra, encuentran deficiencias de personalidad. Y dicen, no, es que ese Pablito, yo he oído así a hermanos psicólogos, dicen, ese Pablito era un misógino, era una persona que tenía una baja estima de sí mismo y por lo tanto era un perdedor. Y yo le decía, oye, qué buen análisis hiciste, sí, eso era Pablo. Y Pablo, siendo eso, siempre trató, mis hermanos, de salir adelante, de llevar adelante ese compromiso que tenía con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo, precisamente para avergonzar a lo fuerte, al poder de este mundo, porque algunos, mis hermanos, de nosotros también nos hemos confundido en ese sentido. Tenemos que guardar una cordura delante de nuestro Dios, un lugar muy especial delante de Él, precisamente para poder comprender todo aquello que está escrito en su palabra y que nos es beneficioso en nuestra vida, que puede ser altamente beneficioso. Aquí en 2 Corintios 4 nos dice el apóstol que el Evangelio, dice el versículo 7, hablando del Evangelio como un tesoro, dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro. Pablo se consideraba a sí mismo un vaso de barro, utilizando la figura bíblica. Somos vasos, somos contenedores de las palabras del Evangelio y pueden estar contenidas las palabras del Evangelio en vasos de oro, en vasos de plata, como la misma escritura nos dice. Pero Pablo utiliza la figura que debemos de tener como base para nosotros. Es contenido este tesoro, ese tesoro de conocimiento y sabiduría de nuestro Dios, en un vaso como el mío y como el tuyo. Un vaso de barro. Un vaso de barro que va a contener este tesoro y que al desenvolverse en esta vida conforme a lo que el Evangelio nos ha enseñado, se listan, mis hermanos, en esta porción bíblica que ustedes conocen, se listan 4 cosas en las cuales debemos caer y 4 en las que no debemos caer. Porque somos víctimas de eso, mis hermanos, porque nuestra forma de vida ante el mundo nos hace ver así. A muchos de nosotros, mis hermanos, no sé si les ha pasado, nos acusan de débiles. Ustedes, los cristianos, son gente débil de carácter. Ustedes son gente dejada. Ustedes no enfrentan los problemas como son. No sé si a usted le ha pasado. Yo recuerdo, déjenme por ponerles ahí una anécdota, ¿no? En un trabajo, recuerdo que en un trabajo llego y es una oficina muy grande, tenía ahí un puesto de mando, mis hermanos, y el director ahí me dice, ¿sabes qué? A todos los de esa oficina, les hablo como de 80 gentes, me dice, quiero que los corras para mañana. Y les digo, oye, ¿por qué quieres que los corra? Para mí era mi primer día de trabajo para empezar. Y me piden eso, mis hermanos. Y me dice dice, que a ti no te interesa, córrelos y ya. Y le digo, espérame, no, pues sencillamente no puedo. Si quieres, hoy mismo te renuncio, hoy es mi primer día y hoy mismo te renuncio. ¿Por qué? Porque necesito saber por qué. Porque aquí no creo que todos sean una bola de inútiles que no sepan cumplir con su trabajo. Yo necesito saber para cumplir mi trabajo adecuadamente. Sonaban en mi mente algunas palabras, mis hermanos, porque en la vida, ¿cómo debemos de ser? ¿Cuál es el carácter que acompaña a un cristiano? ¿No acaso debemos de ser justos? ¿No acaso debemos de ser misericordiosos? Y si nuestro Dios actuó con nosotros con gracia, ¿no tenemos que dar gracia? Yo no voy a llegar ahí
a causar estropicio y perjudicar a gente, nada más porque a uno se le antoja. Claro, estaba en juego mi trabajo, mis hermanos. Por ponerles un ejemplo que tuve por ahí, yo sé que ustedes han vivido situaciones así, que se confronta la vida profesional, la vida personal, con los principios bíblicos. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le hacemos caso y a quién obedecemos? Pues cuando vivimos el Evangelio, mis hermanos, algunos nos va como en feria y nos ha ido como en feria. Y dice el apóstol lo siguiente, dice, rescatemos las 4 partes que yo les comento, las 4 partes cuatro elementos que sufre el cristiano. Y esas 4 partes, si no las logra controlar, va a caer en otras 4. A ver si están de acuerdo conmigo. Lean en silencio el versículo 8 y 9. Léanlo ahí en silencio. Les doy ahí unos segunditos. Cuatro cosas que debo sufrir en la vida como creyente, como cristiano. Y 4 cosas que debo de evitar. Y las 4 cosas que debo de sufrir, a ver si están de acuerdo conmigo, tratando de seguir el orden ahí escrito. El primero es la tribulación. ¿Y qué debo de evitar? La tribulación me va a llevar ¿a dónde, mis hermanos? Si no la sé controlar, me va a llevar a la angustia. La tribulación, mis hermanos, la tengo que sufrir. Fíjense que esta época es, matiza a esta época y aquellos que nos toca vivir aquí, tratamos de evitar cualquier tipo de sufrimiento, mis hermanos. Hoy, y se ha comentado entre nosotros, ¿no? Si me empieza a doler un poquito un brazo, de inmediato empezamos a chillar. Perdón, voy a hablar de los hombres, discúlpenme, los hombres que están aquí. Somos rechillones, la gran mayoría. Me duele algo y luego queremos la pastillita para que se me quite el dolor, porque no queremos sufrir ni tantito, y no estoy sufriendo por el evangelio. Estoy sufriendo, pues, algunos por la edad, ya, si no me duele una cosa hoy, al ratito ya me duele otra, y qué barbaridad, pero otros se duelen de otras cosas y no queremos sufrir. Las mujeres hoy cuando van a tener un hijo y viene el parto, dicen por ahí las estadísticas, a lo mejor mi fuente es mala, más del 90% de las mujeres hoy tienen a sus hijos por medio de cesárea. Y adivinen por qué. Porque no quieren sufrir. Y qué bueno, ¿no? Dice uno, pues estoy aprovechando la ciencia de esta época. El gran problema de no querer sufrir nada nos lleva, mis hermanos, a evadir lo que está escrito en la palabra. En aquella época en que el apóstol escribe a los hermanos, no vivían las condiciones que hoy tenemos, mis hermanos. Y allá tenían que enfrentar efectivamente por su vida en el evangelio. Si ya de por sí la vida cotidiana sin el evangelio estaba llena de sufrimientos, o está llena de sufrimientos, el evangelio nos proyecta un poco más allá, atribulados, pero hay que evitar la angustia. Vamos a estar en apuros, pero no caer en la desesperanza. Vamos a ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Vamos a estar abatidos, pero de ahí nos vamos a levantar y no vamos a morir. No debemos morir. Y saben que estas 4 cosas, mis hermanos, son a donde nuestro Dios nos lleva por causa del evangelio. Por causa del evangelio, usted y yo tenemos que sufrir estas cosas porque nuestro Dios nos quiere ver creciendo, nos quiere ver proyectando
nos quiere ver desarrollándonos en la vida cristiana, porque esto, mis hermanos, nos lleva a la salvación. Nos está enfrentando para ser felices en esta vida, felices al estilo de Él, y al mismo tiempo nos proyecta para allá. Pero esta época, mis hermanos, tiene muchos elementos muy bonitos, muy buenos, que no vivieron los de la antigüedad, pero también vienen a opacar la visión que debemos de tener. No queremos sufrir estas 4 cosas. Las vuelvo a repetir, hermanos, no porque yo diga que se las aprendan. Ahí está en la Escritura y son para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos realmente que experimentar en nuestra vida como cristianos? Estar siendo atribulados, estar en apuros, perseguidos y abatidos. Así está escrito en la versión Reina Valera del 60. ¿Y en qué debemos evitar caer? En la angustia, en la desesperación, en la desesperanza y la propia muerte, mis hermanos. La muerte apresurada. Todos tenemos que morir, pero no, hay que evitar la muerte inmediata, pronta, porque nuestro Dios quiere para nosotros larga vida sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, hay un reto especial para todos nosotros, para vivir y experimentar la vida cristiana, y nos va a llevar a situaciones críticas en donde nuestros compañeros de trabajo nos van a criticar fuertemente, nuestros vecinos, porque ustedes y yo tenemos que dar una imagen diferente, una imagen del Dios vivo, del Señor Jesucristo, reproducir en nuestra vida mucho de su carácter de ellos. Y algunos de nosotros nos camuflamos, mis hermanos. Algunos de ustedes, déjenme así, los voy a acusar, yo no los he oído, pero a ver, quiero ver quién se sonroja. Bueno, la mayoría tiene la cámara apagada y es difícil. ¿Cuántos de ustedes dicen groserías? Todavía se te salen de la boquita, y con esa boquita comes. Y con esa boquita alabas a Dios y se te siguen saliendo las groserías. Y las venganzas. Y los desquites. Y no le hablas a alguien. Y puras pasiones humanas, mis hermanos. Eso no es vivir el Evangelio. El Evangelio no me lleva a eso, me lleva a otras cosas. Y entonces, mis hermanos, no avergonzamos a los fuertes de este mundo. Era grandioso como los apóstoles, por ejemplo, resolvían sus problemas en la antigüedad, mis hermanos. Por ejemplo, alguna vez por acá lo mencioné, déjenme volverlo a repetir como una mera referencia. Y cuando metieron a los apóstoles a la cárcel, ¿cómo salieron de la cárcel? Nos cuenta la palabra. Y hay que creer lo que dice la palabra, mis hermanos. A lo mejor algunos no la creen. ¿Cómo salieron de ahí de la cárcel? Pablo, un tal Bernabé, me parece. ¿Cómo salieron? Cantando y llorando. Un día Pedro también estuvo en la cárcel. ¿Y cómo salió? La iglesia orando. Hoy, ¿cómo le haríamos? Pues vamos a darle una mochada al juez, ¿no? Y un poco de oración. Y después después hacemos un culto de acción de gracias porque salí de la cárcel. Es que Dios me sacó de la cárcel. No, mi hermano, usted lo que dio fue una mordida. El Evangelio lo vivimos algunos de nosotros de manera extraña, rara. Es fuego extraño delante de nuestro Dios, mis hermanos. Algunos tenemos, creo que los cables cruzados. Y la Escritura, yo creo que nos invita a esto, mis hermanos. ¿Cómo enfrentar los 4 elementos que tenemos que sufrir? Primero, viviendo el Evangelio, mis hermanos. Hay que vivir el Evangelio y sufrir lo que tengo que sufrir. A ver, la última vez, mis hermanos. Yo aquí lo tengo, lo estoy leyendo, pero usted también lea. Tenemos que vivir tribulación. ¿Qué más tenemos que vivir? Apuros por el Evangelio.
perseguidos por el evangelio y abatidos por el evangelio. O sea que nuestra vida va a ser azarosa, mis hermanos. Sí, hoy en esta época, mis hermanos, créanme que tú quieres tener una residencia bonita. Yo si voy luego a sus casas, qué bonitas casas tienen ustedes, mis hermanos. Qué bonito viven. ¿Cómo creen que hayan vivido los de Corinto? Fíjense que muchos de ellos vivían en un lugar bonito, pero cuando conocieron el evangelio, híjole, pobrecitos. Pobrecitos, vaya que padecían. Sufrían y tenían una concepción diferente de lo que es la vida. Claro, nuestro Dios nos ha permitido vivir una época bonita, como yo les decía al principio, pero no nos confundamos. Algunos de nosotros llegamos a caer en esa confusión. Si ustedes van al Salmo 34, permítanme abundar un poquito por allá. El Salmo 34. Nos habla, mis hermanos. Este salmo lo escribe David. Usted lo sabe. David, mis hermanos, cuando vemos el desarrollo de su vida, David empezó su vida, no crean que cercano a Dios. David, si vemos su vida, si la pudiéramos analizar más a detalle, su vida tiene muchos altibajos, quizá como muchos de nosotros. David en una época cuando anduvo huyendo del rey Saúl, hasta era un bandolero, ¿no? Andaba por ahí asaltando los lugares, era un hombre que la Biblia lo describe cometiendo demasiados errores en su vida. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, la Biblia nos dibuja a un David que reflexiona y trata de regresar a aquello que le es sublime en su vida, aquello que es importante, relevante. Fíjense que David, yo lo veo como, pues, un prototipo muy interesante para nosotros, precisamente por sus altibajos de vida. Yo he considerado que el creyente moderno, muchos como algunos de nosotros, mejor dicho, como algunos de nosotros, David presenta una evaluación continua de su vida, tratando de mejorar aquellos puntos que le fueron muy negativos en su existencia. Y el Salmo 34, mis hermanos, nos hace un pequeño resumen de la percepción de este varón. Creemos que lo que está aquí escrito es parte de esas reflexiones de su vida. Dice así el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Estas palabras, mis hermanos, bendeciré a Jehová en todo tiempo, nos habla precisamente de esas manifestaciones que tenemos en nuestra vida de bienestar, pero al mismo tiempo, al tratar de obedecer la palabra de nuestro Dios, las cosas pareciera que empiezan a salir muy mal. Y aún en ese momento, mis hermanos, queda aquí escrito que de nosotros tiene que salir esa palabra de agradecimiento y de bendición para nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente cuando estamos en tribulación, y David aquí vivió tiempos de mucha tribulación, de muchos apuros, mis hermanos, fue perseguido y fue abatido realmente. Estuvo siempre a pocos momentos de una muerte temprana, mis hermanos. Vamos a encontrar pues a un personaje que se acerca a nuestro Dios.
Y el Salmo 34 recoge algunas de sus experiencias que lo van a llevar a no caer en angustias, en desesperanza, porque es lo peor que nos pudiera pasar en nuestra vida, mis hermanos. David, mis hermanos, por aquí dice el versículo 4, una de sus prácticas que tuvo él. Nos dice la primera parte, busqué a Jehová y él me oyó. Es decir, había prácticas en la vida y estas prácticas, mis hermanos, son aquellas que les son aconsejadas, no son aconsejadas de parte de nuestro Dios en su palabra, para aquellos que tratamos de vivir el Evangelio. Y donde vamos a encontrar muchas cosas en nuestra contra. Y lo único que voy a encontrar a mi favor no es precisamente, sino la gracia de nuestro Dios en mi existencia y en aquellos que me rodean. Pues porque sin bañarlo le dan las 10. Entonces tenemos, mis hermanos, tenemos por ahí esta primera acción. Rescato de este salmo 2 o 3 acciones. La primera que hizo David, busqué a Jehová y él me oyó. Gesia, no seas malita, no quieres cerrar tu micrófono, gracias. Por ahí sigue diciendo la palabra, el versículo 6 dice, este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. Es decir, hay una práctica de vida, mis hermanos, en cada uno de nosotros. O debería de haber una serie de prácticas que deberán, mis hermanos, de fortalecernos para enfrentar la vida cuando tratamos de vivir el Evangelio. El Evangelio, insisto, nos va a llevar, mis hermanos, a esto. Yo luego encuentro muchos de nosotros, mis hermanos, y no hablo precisamente o exclusivamente de Belisario Domínguez. Su servidor ha podido estar en muchas congregaciones y ahí donde mi Dios me ha permitido estar, encuentro, mis hermanos, esta época, vuelvo a insistir, esta época en donde tratamos de evitar cualquier tipo de conflicto con los vecinos, con los familiares, con aquellos que nos rodean en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Y qué bueno que tengamos esa actitud, porque la palabra de nuestro Dios habla de que tengamos paz. Pero desafortunadamente cuando empiezo a vivir el Evangelio, mis hermanos, en la intensidad que se debe vivir, los problemas empiezan a surgir en nuestra vida. Hoy yo quiero hacerles esa invitación. Tratemos de vivir el Evangelio en intensidad. Vamos a tener más sufrimientos de los que tenemos, mis hermanos. Fíjense que yo veo la lista de enfermos de Belisario Domínguez y me asusto, mis hermanos. Yo ahí estoy en esa lista. Y yo les agradezco muchísimo que oren por mí. Siempre le pido a Dios también por ustedes y agradezco porque me mantienen en sus oraciones. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Siempre estamos pidiendo por las enfermedades. Estamos pidiéndole apoyo a Dios porque no tenemos trabajo. Le estamos pidiendo a Dios porque padecemos otro sinfín de problemas en el trabajo, porque ahí tengo enemigos y ojalá sean enemigos porque ven en mí a alguien diferente. La verdad es que nunca le pedimos a Dios apoyo porque estoy sufriendo por el Evangelio. Yo rara vez he visto eso, mis hermanos. No lo oigo. A lo mejor nos quedamos callados, pero la verdad es que necesitamos tener el apoyo también a aquellos que sufren realmente por el Evangelio. Tenemos, mis hermanos, que experimentar eso para acercarnos más y más a nuestro Dios. Por eso David aquí decía, este pobre clamó y Jehová le escuchó. Y dice el versículo 8, mis hermanos, hablando de la vida en Dios, algo que está aquí bellamente escrito. Dice, gustad
y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en él. Nos habla, mis hermanos, de un deseo muy grande del salmista, por vivir una vida intensa, pero apoyada en nuestro Dios. Dice la parte final del 18 en adelante, me permito leer partes de este salmo. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Y encontramos en estas palabras, mis hermanos, precisamente ese gran alivio para nuestra existencia. Si de por sí lo tenemos sin padecer el evangelio, mis hermanos, porque nuestro Dios, por gracia, recordemos rápidamente, mis hermanos, lo que es la gracia. La gracia de nuestro Dios es aquello que nuestro Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Y lo primero que nos dio nuestro Dios fue al Señor Jesús. Y Él nos da muchas cosas. Y entre esas muchas cosas que nuestro Dios nos da, es precisamente su ayuda. Aún así nos oye. Algunos no predicamos el evangelio, algunos no vivimos el evangelio con la gente que nos rodea. Algunos ahí en el trabajo nos camuflamos muy bien. Yo luego, fíjense que luego critico a mi hijo, porque luego le veo los pelos que tiene. Tiene pelos como los jóvenes de ahora, se los deja así parados. Y le digo: no te confundas con los del mundo. ¿Ustedes creen que me hace caso? No. Se quiere camuflar igual que ellos. Pero ¿saben qué? Así somos todos, son muchos de los que estamos aquí. Nos queremos camuflar. Queremos ser uno más del mundo. Un ciudadano más del mundo. Gentes de mucho éxito. Gentes que tenemos dinero, que tenemos propiedades, que tenemos carros, pero no somos conocidos precisamente porque predicamos el evangelio, porque lo vivimos, porque los que están a nuestro alrededor nos identifican plenamente. Hay veces que hasta mis hermanos, los vecinos, nos odian. Llegaba con un hermano que vivía aquí en Aragón y me decía: oye, no te vayas a estacionar, si no hay lugar por aquí, no te estaciones con los vecinos. ¿Por qué no? Es que son muy enojones. Y le digo: bueno, sí, qué bueno que me dices. Oye, pero ¿por qué se enojan? Dices que la otra vez, pues, me estacioné ahí enfrente y me echaron bronca y pues ahí nos hicimos de palabras. Y así con todos. Y digo: no, pues da un testimonio magnífico, ¿no? Y dije: no, mejor no voy a tu casa, mano, porque a lo mejor también te ayudo a pelearte con los vecinos y creo que no se vale hacer eso. Y fíjense que damos un muy mal testimonio, mis hermanos. Fíjense, les voy a poner un ejemplo y voy terminando, mis hermanos, esta pequeña reflexión. Si tú haces un negocio, fíjense que aquí en la iglesia hay hermanos que les va muy bien. Tienen muy buenos negocios. Pregunta: ¿cuántos de sus empleados son de la iglesia? Yo les voy a dar la respuesta. Yo la sé. Ninguno. ¿Y sabes por qué no? Es que acá decimos que hay que ayudar al necesitado, y nos echamos unos rollazos bien picudos. Yo soy de esos, que luego nos aventamos unos rollos que, bueno, hasta taranto al más vivo. ¿Sabes por qué no contrato a nadie de la iglesia? ¿Sabes por qué no contrato a Julio?
Julio me va a aguantar la broma. Ya después si ven que llevo golpeado es porque se les quitó. Y también Andresito, ¿no? Me tienen que aguantar la broma. ¿Saben por qué no contrato yo? Bueno, para empezar ni tengo negocio. ¿Saben por qué no contrato a Andrés y a Julio? Porque los de la iglesia no contratan a los de la iglesia. Porque Julio es un flojonazo de primero. Y un mal hecho. Y Andrés no canta mal las rancheras. ¿Sabes qué? Yo no vivo el evangelio. La palabra dice que yo oye, tengo que aguantar al flojo de Julio. Si mi familia es, bueno, le digo hermano, pero es de mentiritas. Pues, es para los sábados, eso, nada más. Vivimos, mis hermanos, un cristianismo extraño a algunos de nosotros. Es un cristianismo que para mi gusto tiene muchas deficiencias. Y efectivamente, nunca vamos a estar atribulados, apurados, perseguidos y abatidos por el evangelio, mis hermanos. Pero de momentos algunos de nosotros estamos en angustia. Oye, ¿por qué estás en angustia? ¿Por qué estás en desesperanza? Nos matan otro tipo de problemas, mis amigos. Es más, esos problemas ni nos dejan ver la verdadera profundidad del evangelio y la vida cercana con nuestro Dios a muchos de nosotros, mis hermanos. Tenemos siempre la oportunidad. Fíjense, nuestro Dios nos presta la vida, ¿sí o no, mis hermanos? Nuestro Dios nos sigue prestando la vida. Y mientras nos la siga prestando, mis hermanos, fíjense, vamos a esta última parte. Perdón, mis hermanos, yo les había dicho que era la última. Aguántenme una última parte. Me llevo cinco minutitos. Si ustedes van, por favor, allá a la parábola del buen samaritano, me va a servir muchísimo, ¿no? Para esto. Para que vean las conductas diferentes que se dan. Lo hago de manera muy rápida y sucinta. ¿Recuerdan dónde está la parábola del buen samaritano? ¿Alguien que me ayude? Creo que es Lucas 10, Abrancito. Ay, gracias, Dani. Bueno, ahí la podemos encontrar. A ver, mis hermanos, por favor. ¿Sí está ahí? Por cierto, ¿qué versículo? Del 25 al 30. Eso es. Bueno, gracias. Dice esta parábola, mis hermanos, a partir del versículo 30. Aquí salen, en esta parábola, mis hermanos, salen a colación al menos 3 personajes, ¿no? Que representan a grupos de personas. Bueno, son 4. Rápidamente, abran su micrófono. ¿Cuál es el primero que sale a colación? El doctor de la ley. Los ladrones. Los ladrones, ¿no, Andresito? En la del buen samaritano. O sea, dice el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. O sea, los primeros que salen ahí son los ladrones, es decir, los malos. Los malos, que vivían ahí en Israel. Representaba a aquellos, los ladrones representaban a grupos de personas. Aparte de los ladrones, ¿quiénes más salen en escena, mis hermanos? Un sacerdote. Un sacerdote. Sacerdotes y levitas, ¿no? Sacerdotes y levitas. El segundo grupo.
Y el tercer grupo, ahí representado, Los samaritanos. los samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos. Cada uno de ellos tiene una percepción de la vida, mis hermanos. El ladrón tiene en su mente una percepción que dice, lo tuyo es mío y me lo gano sin trabajar y te lo quito. Después, mis hermanos, cuando ven a aquel herido, porque este ladrón hiere de muerte a aquel, sin duda alguna, aparecen, mis hermanos, los sacerdotes y los levitas. ¿Cómo pudiéramos calificarlos? Rápidamente, mis hermanos. ¿Cómo los calificaría usted? Eran los Faltos de amor. faltos De amor. Gracias, mi hermana Conchita, sí. Faltos de amor, egoístas, puritanos. Faltos del conocimiento de Dios. Ajá. Aún Sí. siendo sacerdote. Aún siendo sacerdote, y le dice mi hermana Conchita, y se parecen mucho a mí y a algunos de ustedes, mis hermanos. El grupo de los sacerdotes, aquellos que conocen, pero pues saben mucho, pero no lo aterrizan. Y después vienen, mis hermanos, aquellos que son representados por el samaritano y que el Señor lo pone como ejemplo a seguir. Mis hermanos, ¿cómo era el samaritano? Díganme 3 o 4 de sus virtudes que debemos de tener como creyentes. Fíjense, les pongo una ahí rápidamente. El samaritano, sí, adelante. Era misericordioso y Eso. también era servicial y también era dadivoso. Dadivoso. Gracias. Primero supo observar. Ajá. Sí, gracias. Sí, Que alguien sufría. Que alguien sufría, observaba, sabía evaluar y dijo, voy a hacer esto. Fíjense que él sí sabía para qué era el dinero. Mis hermanos, ¿para qué es el dinero? Sirve para muchas cosas, ¿eh? Pero aquí se pondera algo que para qué sirve el dinero en la parábola. ¿Para qué sirve el dinero, mis hermanos? Para usarlo. Para usarlo, ¿verdad? Y usarlo bien, ¿no? Él sabía que el dinero se utiliza para darlo, para regalarlo. Ahí está lo que dice Andresito. Misericordioso, dadivoso. Era un hombre que sabía para qué son las cosas. Tú y yo, el dinero, sabemos para qué sirve. Para guardarlo, para comer. Oye, ¿está mal eso? No, que esté mal. No estoy diciendo que eso esté mal. Son diferentes usos del dinero. Pero hay un uso para el cual se pondera esta parábola del Señor. ¿Qué más ven en una característica más del samaritano? El que vive el evangelio tiene que vivir como el samaritano, mis hermanos. Tú y yo tenemos que vivir como ellos. ¿Y eso nos va a traer problemas? Sí. Nos va a meter en tribulación, en persecución, en apuros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le estamos dando uso a los recursos, a aquello que tenemos de manera diferente. ¿Alguna más que vean del samaritano, mis hermanos? Ahí que digan, pues este hombre sí sabía. A ver, les doy una más por ahí desde... me gusta esta forma de leerlo. Este hombre tenía carácter. Tenía el carácter de nuestro Dios, mis hermanos. Un hombre que sabe vivir lo que tiene que vivir. Y muchas de las formas que él sabe, que él se detectan en la parábola, es que se vive dando, ofreciéndose, dándose. Eso es como se vive el evangelio. ¿Y eso trae problemas? Sí, mis hermanos. Trae mucho a la vida de nosotros. Mis hermanos, les agradezco mucho su paciencia y atención.
Quiera nuestro Dios que algunos podamos entender más esto. Y si hay algo que corregir, podamos hacerlo. Nuestro Dios nos da la vida, nos la presta y tenemos la oportunidad de corregir. Si algo hay que corregir, hagámoslo para gloria de nuestro Dios. Gracias, mis hermanos. El Señor nos bendiga a todos.